Y tenemos lo siguiente, dice, uso del input box en visualbasic.net. Un input box es una caja de entrada, ¿sí? Caja de entrada, por algo input, y que es una función que nos brinda visualbasic.net en el cual se presenta un cuadro de diálogo donde el usuario puede tener la oportunidad de ingresar un dato, que ya sea, puede ser texto o número. Ahorita lo vamos a pasar, Oscar, solo termino de dar esto y vamos con la asistencia. Gracias. Que posteriormente podrá ser utilizado en algún proceso. Este cuadro de diálogo presenta los botones aceptar o cancelar. Entonces, tengo acá una sintaxis que a priori sería una sintaxis muy sencilla de trabajar, por lo cual, pues, vamos a ponerla en práctica con lo que sería el formulario de Visual Basic que tengo yo ya preparado para este ejemplo. Entonces, el input box básicamente es una función que nos permite a nosotros ingresar datos. Entonces, vamos a pasar a ver nuestro ejemplo, no sin antes, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, para que quede en la grabación, vamos a continuar entonces. Quiero explicar acá el formulario. Con este formulario, donde tenemos 4 botones para nuestros respectivos input box que nos van a servir, los vamos a estar utilizando para poder ver el input box en sus diferentes formas de uso. Asimismo, hemos creado 2 botones más, el de suma y el de limpiar, que posteriormente nos van a ayudar para poder observar cómo trabaja el input box en combinación con textbox y otros botones. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo de input box, que sería la forma más simple en que lo podemos utilizar, el cual consiste básicamente en colocar un pequeño mensaje. Vamos a colocar acá, input box, ingrese su dato. Hasta acá sería la misma sintaxis o misma forma de escritura que usan MSG Box. Lo único que ha cambiado es la palabra. Entonces, vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar el programa. Ejecutamos el programa entonces. Y si nosotros hemos escrito bien el código, vamos a poder apreciar una ventanita como esta. Bien, entonces este sería el input box, el que usted puede observar acá. Fíjese muy bien en las características de este. Este, a contraposición del hermano menor, que sería el MSG Box, tiene una barrita de texto o un text box, como le quiera llamar, en el cual vamos a poder ingresar datos o colocar datos. Es una ventana flotante o una ventana emergente, como usted le quiera llamar, que tiene la posibilidad de poder escribir datos dentro de él. Vamos a darle a aceptar y esta sería básicamente la forma base, o decir la forma más simple de poder utilizar un input box. Vamos ahora a regresar a nuestro formulario, nuestro diseño, y le vamos a dar doble clic ahora al botón Input Box 2. Vamos a ver la segunda sintaxis o segunda forma de trabajar con esta función. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir en este momento siempre colocando Input Box, que sería el nombre de la función. Vamos a proceder a abrir paréntesis. Y vamos a colocar entre comillas el mensaje que queremos que muestre el input box. Yo como siempre voy a colocar acá, ingrese su dato. Ahora vamos a observar acá un pequeño paréntesis. Hasta acá hemos hecho una sintaxis muy simple o sencilla del input box. Pero vamos a observar un momentito nuestra sintaxis que tenemos acá. Vamos a regresar acá un momentito y podemos ver acá en la sintaxis que si coloco una coma, lo siguiente que yo debo de colocar es el título o el texto que va a ir colocado en la barra de título de esa ventanita. Así que vamos a hacer ahorita un ejemplo de un input box, el cual muestra un mensaje simple, que ya lo tenemos, pero también con un título en la barra de título o un texto en la barra de título. Para ello, después de haber colocado el mensaje que se va a mostrar en la ventana del input box, voy a colocar coma.
Voy a abrir comillas y voy a colocar el mensaje o el texto que yo quiero mostrar en la barra de título de esta ventanita. Voy a colocar acá, ejemplo 2 de un input box. Y cierro comillas. De esa forma tendríamos algo similar a esto. Mensaje que se va a mostrar justamente en el centro del input box y este texto es el que irá en la barra de título. Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a guardar cambios. Vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutarlo. Guardamos cambios y ejecutamos. Y le vamos a dar donde dice Input Box 2. Si usted se fija bien, vamos a ver acá un poquito con zoom, tenemos lo siguiente. Ingrese su dato, que básicamente es el texto principal. Pero también tenemos ejemplo 2 de un Input Box. Este es el texto que aparece en la barra de título, que fue el segundo texto que colocamos entre comillas en la sintaxis del Input Box. Y obviamente tenemos el espacio para seguir colocando nuestros datos o bien el dato que nosotros queramos. Hasta el momento, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, los que están en casa o acá. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien, hasta el momento pues es algo muy sencillo. Es igual que usar un Podría MSG Box. Adelante. podría mostrar la sintaxis, porfa. Ok, ahorita voy. Permítame. Solo, permítame, voy a quitar esto de la lupa. Vamos a detener la configuración y este es. Esa sería la sintaxis número 2 del botón número 2, donde tenemos el texto que se va a mostrar en la parte principal del input box y el texto que queremos colocarle en la barra de título. Entonces ahí ya tenemos nuestra segunda forma de uso del input box. Gracias, profe. Bueno. Ok, bueno, vamos ahora con nuestra tercera forma de uso o tercer ejemplo de uso del input box. Ahora vamos a utilizar algo importante que es el valor por defecto. Bien, vamos en este momento a hacer lo siguiente. Vamos a regresar a nuestro diseño de Visual Studio. Vamos acá al diseño y le vamos a dar doble clic al input box 3, a este botón. Le vamos a dar doble clic al botón y vamos a proceder a colocar la siguiente sintaxis. Vamos a venir en este momento y vamos a colocar acá. Input box, siempre input box. Abro paréntesis. Voy a colocar acá, entre comillas, el mensaje principal que se va a mostrar en el centro del input box, que en este caso siempre voy a colocar ingrese un dato, coma. Vamos a colocarle un texto en la barra de título que sería ejemplo 3 de un input box. Y ahora voy a colocar otra coma. Después de esta coma, el Visual Basic está esperando de que usted coloque un valor que va a ir adentro de la barrita en blanco que llevan estos input box. Por ejemplo, yo voy a colocar acá el 50. Voy a colocar acá el número 50 de esta manera. Y vamos a hacer otro input box. Ya coloqué uno. Después de que se muestre ese, vamos a mostrar otro. A este le voy a colocar acá lo mismo. Ingreso otro dato. Ingrese otro dato. Acá mismo texto. Ejemplo 3 de un input box. Y acá en lugar de colocarle un número, voy a colocarle un texto. Por ejemplo, coloquémosle acá Casa Blanca. De esa forma.
Esa sería la sintaxis para poder trabajar con el ejemplo número 3. Solamente les voy a pedir que me regalen unos segunditos mientras sus compañeros acá terminan de copiar esto. Bien, vamos a ver entonces los resultados. Vamos a guardar cambios y vamos a ejecutarlo. En este momento vamos a darle al input box 3. Y vean, aparece ya acá nuestro primer input box que dice, ejemplo 3 de un input box, ingrese un dato. Pero fíjense muy bien que aparece el número 50. El número 50 que nosotros colocamos justamente acá, en esta parte, después de esta coma, es el que está apareciendo en el programa. El que usted puede ver acá. Le voy a dar a aceptar. Luego dice ejemplo 3 de un input box. En la barra de título ingrese otro dato y vea, aparece la palabra Casablanca dentro de la casilla en blanco o textbox, porque básicamente es otro textbox que está acá. Y le damos a aceptar. En pocas palabras, usted, por lo que usted ha observado, usted puede también, de manera programable, colocar los valores que usted desea colocar dentro del input box. Claro está, quiero pues dejar acá un pequeño paréntesis también. Esto es muy raro, realmente es muy raro ver que el mismo programador coloque los datos dentro de un input box. Para eso mejor colocar, ¿qué le dijera yo? Algo directamente en un text box y no usar un input box para eso. Es muy raro, pero bueno, por algo lo han de colocar. Bien, entonces tenemos acá, si usted quiere colocar datos numéricos directamente, el número 5 mía. Si usted quiere colocar un texto, coloca entonces el texto entre comillas. Si usted quiere que le aparezca ahí en la barrita de título. Y recuérdese, muy importante, hay que llevar un orden en la sintaxis. Primer texto, lo que va a ir en el centro del input box. Coma. Segundo texto es lo que usted va a colocar en la barra de título. Y hasta después de la segunda coma es lo que va a ir en la parte de los valores, es decir, lo que va a ir dentro del text box o de esa barrita en blanco que tiene el input box. Bien, con ese sería nuestro tercer ejemplo. No sé si tengamos dudas o preguntas, los que están acá o en su casa, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno. Vamos ahora con el 4. Ahora el 4 ya nos vamos a meter a cosas un poquito, pues, tal vez de pronto no complicadas. Es algo muy raro de ver, pero créanme que también se logra utilizar en algunas ocasiones. Que sería acá, después del valor que se coloca en la barra de título, ese text box que está ahí en el input box, vamos a colocar las posiciones, posición X y posición Y. Esto, pues, al final es algo que usted, pues, ha trabajado en matemática. Vamos a colocar esto acá. Por ejemplo, cuando usted trabajaba, no sé si eso lo hacen en física, realmente, perdonen acá si mi desconocimiento, la cuestión es que ustedes tenían prácticamente una X que marcaba, por ejemplo, el eje X, que sería para la línea horizontal, y el eje Y, posición, en este caso, vertical. Pues lo mismo pide acá la sintaxis de lo que sería el input box. Acá está diciéndonos que tenemos que colocar los valores que queremos en la posición X, es decir, de la manera en qué posición horizontal queremos el input box y también en qué posición vertical. Entonces, vamos a ver acá un pequeño ejemplo con esto, que vuelvo, repito, no suele utilizarse bastante en la programación, solamente en casos especiales. Así que vamos entonces con este pequeño ejemplo. Vamos a darle doble clic acá a Input Box 4 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevarnos acá para no perder tanto tiempo en esto. Voy a copiar esta sintaxis. Voy a copiar esta de acá, que es la primera del número 3 o del BTN3. Lo vamos a pegar acá, porque no quiero tardarme mucho tiempo en esto. Tenemos ingrese un dato, el ejemplo 3 de un input box,
Y ahora vamos por las posiciones. Tengo acá el dato que yo quiero mostrar que va a ser el 50. ¿Cómo le dejémosle 500 para que sea distinto? Aquí en la barra de título le voy a colocar ejemplo 4 para que no nos confundamos. Bien, ahora vamos con las posiciones. Voy a colocar coma. Después de que haya yo colocado el valor que quiero que aparezca en la barrita de textbox, tengo que colocar el valor de la posición X. Yo en este punto le voy a colocar 150. Bueno, 125, no quiero ser tan exagerado. Coma. Y en la posición del eje Y le voy a colocar un 80. De esa manera. Y con eso vamos a finalizar acá este punto. Voy a copiar la misma línea. Voy a copiar la misma línea. Y lo vamos a pegar. Pero acá los valores en el eje no le voy a colocar ningún valor en eje X ni en eje Y. Solamente lo voy a dejar así como está acá. Nada más. Solo para que nos demos cuenta acá la diferencia entre uno y otros. El número se lo voy a cambiar para que veamos que es diferente el número y así no nos confundamos. Pero básicamente esos serían los cambios. Uno tiene posición dentro del formulario, el otro no. En la otra posición, el mismo programa se lo va a dar por defecto. Perdón. Vamos a continuar nuevamente. Les voy a indicar acá. Voy a detener la depuración. Teníamos acá que en esta primera línea de programación teníamos nosotros una posición. 125, en este caso píxeles, en la posición X y 80 en la posición Y. El segundo de acá no tiene ninguna posición porque no le he colocado. Entonces, fijémonos en algo muy importante. Voy a ejecutarlo, input box 4. Fíjense dónde aparece el primer input box, este que sí tiene posición. Aparece a un costado. Y el segundo aparece justamente en el centro. Entonces, básicamente, esto de las posiciones en algún momento le va a ser útil a usted cuando usted necesite, por ejemplo, esté creando un programa donde usted quiera que cierto input box o incluso también funciona con el MSG box, usted quiere que este aparezca en cierta posición y que no aparezca pues en el centro y nos oculte la vista del formulario. Vean, ahí ya le cambié la posición, ahora aparece un poquito más hacia el lado derecho. No es mucho lo que ha cambiado, pero cambió un poquito. Entonces, imagínense, si yo cambio acá, posición 0 de X y posición 0 de Y. Vamos a ver acá los cambios. Vamos a guardar cambios acá. Ejecutamos. Vean dónde aparece, justamente en la esquina superior izquierda. Prácticamente, bueno, no sé si usted lo puede apreciar, pero a mí me aparece justamente en el RAS de mi esquina izquierda de mi pantalla, justamente acá en el RAS. Y el otro en el centro, para que usted se dé cuenta que básicamente para eso sirven los, en este caso, los parámetros de lo que sería de ancho y de altura. Bien, no sé si tengamos dudas o preguntas, los que están acá o los que están en su casa. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien, vamos a tomar una pequeña pausa, ya que hasta el momento acá hemos visto las 4 sintaxis básicas de un input box. Ahora, a partir de ahora, después de la pequeña pausa que vamos a tomar,
vamos a ver cómo podemos combinar el input box con variables y también hacerle una pequeña modificación a los input box que en algún momento nos pueda llegar a ser utilizable. Así que vamos a tener una pausa, son las 13:53, a las 2 de la tarde justamente retomamos la clase para pasar a ver los últimos dos ejemplos, bueno, tres ejemplos del día de hoy.